y la comisión permanente. A ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre la junta directiva y la comisión permanente del Congreso de la República? Eso está en el artículo 163. Les voy a comentar rápido. El Congreso tiene dos tipos de sesiones. Tiene tiene dos periodos de sesiones. Cuando está en su periodo ordinario de sesiones, pues convoca a las juntas de pleno o a las reuniones de pleno, que es donde se aborda toda la agenda legislativa. Pero entran en periodos de receso, que son dos. Es decir, hay un periodo ordinario de sesiones, luego entran en un receso, hay un segundo periodo ordinario de sesiones y luego entran en un receso. Eso no implica que el Congreso pare de trabajar, siguen trabajando, obviamente no se someten a discusión del Pleno iniciativas ni circunstancias específicas de la potestad legislativa, sino algunas otras que puedan ocurrir, y para esto se tiene esta facultad de poder citar al Pleno del Congreso, y esto lo hace la comisión permanente. Entonces, ¿qué significa? El Congreso cada año, cuando inicia el periodo de sesiones ordinarias, elige la junta directiva de entre todos los diputados que conforman el Pleno del Congreso. Esa junta directiva elige dentro de sus miembros quienes van a formar parte de la comisión permanente, que son los que van a estar a cargo del despacho de los asuntos del Congreso en el periodo de receso. Por ejemplo, ocurre alguna situación de calamidad pública, se decreta un estado de calamidad, un estado de excepción de conformidad con la ley de orden público. Esto no implica que porque el Congreso de la República está en un periodo no está en sus sesiones ordinarias, no lo vaya a conocer. Entonces es esta comisión permanente la que toma la rienda del asunto y hace las convocatorias para que se reúna de una manera extraordinaria el Pleno del Congreso. Entonces, lo que tenemos es a la Junta Directiva, que está presidiendo, insisto, en el periodo de sesiones ordinarias. Como miembros de Junta Directiva, eligen dentro de esa Junta a la Comisión Permanente y funciona mientras el Congreso no se encuentre reunido en este periodo ordinario de sesiones, porque están en receso. Eso lo tienen en el artículo 163 de la Constitución. La sección segunda, bueno, en esta sección primera del Congreso también van a encontrar las prohibiciones y compatibilidades del cargo de diputados. En la sección segunda, las atribuciones del Congreso. Les decía el otro día, ¿verdad? Nosotros vamos a ver atribuciones, otras atribuciones y atribuciones específicas del Congreso de la República. Dentro de esta sección segunda, ustedes van a poder tener desplegado todo ese catálogo de funciones que cumplen los diputados al Congreso de la República. Y si se dan cuenta, empiezan dentro de las que menos esperamos en cuanto a la función legislativa. En el artículo 165, ¿quién lee las atribuciones del Congreso de la República? Artículo 165. Hoy como que nadie quiere leer, todos están conectados o les pongo puntos y ponen su cámara. Licenciada, buenas noches. Vamos, Víctor. Ok. Sección segunda, atribuciones del Congreso. Artículo 165. Atribuciones corresponden al Congreso de la República. A. Abrir y cerrar sus periodos de sesiones. B. Recibir el juramento de ley al presidente y vicepresidente de la República, el presidente del organismo judicial y dar la posesión de sus cargos. C. Aceptar o no la renuncia del presidente o del vicepresidente de la República. El Congreso comprobará la autenticidad de la renuncia respectiva. D. Dar posesión de la presidencia de la República al vicepresidente en causa de ausencia absoluta o temporal del presidente. E. Conocer con anticipación, para los efectos de la sucesión temporal, de la ausencia del territorio nacional del presidente y vicepresidente de la República,
En ningún caso podrá ausentarse simultáneamente el presidente y vicepresidente. F. Elegir a los funcionarios que, de conformidad con la Constitución y la ley, deban ser designados por el Congreso, aceptarles o no la renuncia, y elegir a las personas que han de sustituirlos. G. Desconocer al presidente de la República si, habiendo vencido su periodo constitucional, continúa en el ejercicio del cargo. En tal caso, el ejército pasará automáticamente a depender del Congreso. H. Declarar si hay lugar o no a formar la causa contra el presidente y vicepresidente de la República, presidente y magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, ministros, viceministros de Estado, cuando estén encargados del despacho, secretarios de la Presidencia de la República, subsecretarios de que lo sustituyan, procurador de los derechos humanos, fiscal general y procurador general de la Nación. Toda la resolución sobre esta materia ha de tomarse con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso. Y declarar en el voto de las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso la incapacidad física o mental del presidente de la República para el ejercicio del cargo. La declaratoria debe fundarse en el dictamen previo a una comisión de 5 médicos designados por la Junta Directiva del Colegio respectivo a solicitud del Congreso. J. Interpelar a los ministros de Estado. Y J. Bis. Conceder condecoraciones propias del Congreso de la República a guatemaltecos y extranjeros. K. Todas las atribuciones que le asignen la Constitución y otras leyes. Gracias, Víctor. Se dan cuenta, todas estas que ustedes ven acá son básicamente como, a ver, yo les podría decir que son, primero por la representatividad que conlleva el Congreso de la República y lo que hemos conversado en todas las clases, el ejercicio de la soberanía que tiene el pueblo y que se ejerce a través de la representatividad en la figura de los diputados, pues ustedes se dan cuenta, ellos no solo reciben el juramento del presidente y el vicepresidente, además les dan posesión en sus cargos, estamos hablando de un organismo de Estado, también aceptan la juramentación o le toman juramentación a los miembros del organismo judicial, aceptan la renuncia del presidente, conocen la renuncia. Hay un procedimiento bien interesante. De hecho, la Constitución prohíbe de que el presidente y el vicepresidente de la República estén fuera del país de manera simultánea. Solamente puede viajar uno y en ausencia, pues obviamente se queda, si sale el presidente, se queda el vicepresidente. Y previo a esto, debe de enviar un documento al Congreso de la República para que una sección específica del Congreso de la República, que es la de protocolo, suscriba un acta en donde hace el conocimiento del Congreso que se queda ejerciendo funciones en la presidencia, siempre como vicepresidente, el cargo del vicepresidente. No hay posibilidad jurídica en Guatemala de que ambos salgan del país al mismo tiempo. Es de hecho el único caso en el que el vicepresidente preside también el Consejo de Ministros. Puede desconocer al presidente de la República si se excede en el plazo que señala la Constitución. Esto, y lo hemos conversado ya, en base al principio de la soberanía y del plazo que tiene en el ejercicio del poder público el presidente de la República. Y hay una cuestión particular acá, yo quisiera, igual si ustedes tienen ese hábito de subrayar sus normas, y en este caso la Constitución, que le tomen mucha atención al artículo H, a la literal H del artículo 165, porque lo vamos a ver también en otras instancias del organismo judicial. Acá en particular la declaratoria o no de formación de causa por el tema de los planteamientos de antejuicio, porque ¿qué es lo que tenemos en la literal H del artículo 165? Son aquellos casos en los que esta competencia se le atribuye al Congreso de la República. Y hay un procedimiento específico, también si quieren anotarlo ahí y subrayarlo, hay una ley específica que es la ley en materia de antejuicios,
que nos va a dar esos procedimientos. Esto es uno de los casos de reserva legal en la Constitución, porque aquí solo nos dice que el Congreso declara si ha o no lugar a formación de causa y nos dice en contra de qué funcionarios, pero no nos dice el procedimiento. Ese lo vamos a encontrar en la ley específica. Cuestión que también la vamos a advertir en el caso del organismo judicial, pero para funcionarios de otra naturaleza. Quienes no tienen esa atribución es el organismo ejecutivo, el presidente y el vicepresidente, y menos los ministros. En ningún caso conocen en ese control de pesos y contrapesos planteamientos de antejuicio. Esto lo hace, les repito, por un lado el Congreso de la República en base a esta atribución contenida en el 165, en la literal 8, y lo hace también el organismo judicial, y ya vamos a pasar al artículo específico, en donde ellos tienen también una de sus atribuciones es conocer de planteamientos de antejuicio en contra de ciertos funcionarios. Bueno, tenemos también dentro de las atribuciones del Congreso de la República, y esto forma parte de los controles interorgánicos, la interpelación a los ministros. Todos los funcionarios públicos están obligados a asistir al Congreso de la República a brindar la información o a comparecer a reuniones de trabajo, citaciones de trabajo, etcétera, etcétera, que son convocados ya sea por los diputados a título personal. Ellos generalmente cuando lo hace un solo diputado lo que hace son invitaciones a reuniones, pero si son ya para conocer circunstancias específicas de las carteras o puede ser de programas de gobierno que se trabajen en conjunto, lo que van a hacer es reuniones a comisiones de trabajo. Pero este caso es particular porque acá lo que estamos hablando en cuanto a una interpelación ya es un juicio político que se sigue en el Pleno del Congreso. Acá tenemos al funcionario público que puede ir asistido por sus respectivos asesores a pasar por un cuestionamiento que obviamente es en función de su cargo, pero que se hace en el Pleno del Congreso, en el que participan. Tiene que haber una serie de preguntas que se le plantean previamente y que se hacen del conocimiento de la presidencia de la Junta Directiva del Congreso para que se le hagan en un pleno. Entonces, ya estamos hablando de un tema, digamos, en la escala de esas atribuciones mayor. ¿Por qué digo que subimos en la escala? Porque del resultado de esta interpelación, el Congreso tiene una atribución también muy particular, que es el de votar por la falta de confianza o el voto de desconfianza para ese ministro. Y tiene en el ejercicio de ese control también la posibilidad de señalarle al presidente de la República, en su caso como presidente del organismo ejecutivo, que le pida el cargo, que pida la entrega del cargo de este funcionario que no tiene la confianza del Congreso de la República por un mal ejercicio en su función pública. Otra eso lo van a encontrar en el artículo 167 constitucional, es el voto de falta de confianza. Es particular en esta sección el capítulo 2 de la Constitución, porque nos va a ir hablando, y ustedes pueden ir señalando también, insisto, para que esto no se les olvide, cuál es el quórum que se necesita para asumir este tipo de decisiones en el Pleno del Congreso. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el tema del antejuicio, que se forma una comisión específica para hacer la investigación dentro del Congreso de la República para determinar si hay o no formación de causa. Esta comisión, este informe lo somete a consideración del Pleno. Hay casos incluso en donde las comisiones pueden decir, miren, nosotros consideramos que sí hay elementos para formación de causa, pero al momento en el que se vota en el Pleno del Congreso, no se alcanza la mayoría que señala el párrafo segundo de la literal H de este artículo. Y lo mismo puede ocurrir en el 167, en el párrafo segundo, donde nos dice cuál es el quórum necesario. Entonces, puede ser que no le satisface al diputado que planteó la interpelación las respuestas de este ministro,
y que él pida este voto de falta de confianza, pero que no necesariamente se alcance esa mayoría que requiere la Constitución para que se le plantee al presidente de la República el voto de falta de confianza. Entonces, vemos ese también control interno, por eso es que se plantea como parte de los controles internos del Congreso las mayorías. Ahí vemos nosotros el ejercicio político que tienen los distintos partidos que conforman el Pleno del Congreso. Se necesita llegar a acuerdos, alcanzar esos acuerdos, para que no solo se lleve a cabo esta función parlamentaria, insisto, por ejemplo, en el caso de la interpelación, de citar a un ministro para este juicio político, sino que luego de tenerlo en interpelación y de hacerle los cuestionamientos que plantea la Constitución, que luego de esta se tenga el alcance de este consenso político para declarar la falta, el voto de falta de confianza. Entonces es bien interesante que vayamos viendo cómo lo plantea la Constitución política. Los detalles de todos estos procedimientos, insisto, ustedes los van a encontrar en la ley orgánica del organismo legislativo, que es el decreto 63-94. Marquen ahí ustedes en su Constitución, en el capítulo segundo, título cuarto, que tienen que tener la ley orgánica del organismo legislativo para poder ir teniendo ustedes esta concatenación de sus normas y en el momento específico que tengan que leerlo, pues irlo revisando. Tiene también dentro de sus atribuciones el Congreso de la República la convocatoria a elecciones, es parte de su obligación. Y si no se encuentra en el periodo ordinario de sesiones, lo tiene que hacer la comisión permanente y esta convocatoria hacerla saber al Tribunal Supremo Electoral para que se proceda pues, de conformidad con la materia electoral a la celebración de las elecciones. En el artículo 170 van a ver las atribuciones específicas que también de naturaleza particular sobre nombramientos de su personal, calificación de credenciales que hace el Tribunal Supremo Electoral sobre los diputados que han sido electos para formar parte del Congreso de la República, aceptar renuncias de diputados al Congreso, llamar a los suplentes en caso de muerte, de renuncia, o de nulidades de la elección de alguno de los diputados para que el Pleno del Congreso se encuentre conformado siempre por el número de diputados que señala la ley de conformidad con los censos poblacionales y elaborar su propio presupuesto. Luego en el artículo 171 van a encontrar las otras atribuciones del Congreso de la República. Que aquí me quisiera detener, vamos a ver, si ustedes analizan el artículo 170 en cuanto a atribuciones específicas, tenemos 5. O sea, igual necesito que las lean todas para que conozcan, si no nos vamos a poner a leer aquí la Constitución y la clase no se trata de eso. Quisiera irlos deteniendo en temas que creo que son particularmente importantes por lo que implican el control que existe en los organismos de Estado. Y en este caso quisiera que nos detuviéramos un poquito en las atribuciones, las otras atribuciones del Congreso y en particular en la literal B. ¿Quién puede leer la literal B del artículo 171? Buenas noches, licenciada, se la leo. Por favor, Dora. Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso decretar, reformar y derogar las leyes. B. Aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El Ejecutivo deberá enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año, la fecha en que principiara el ejercicio fiscal, si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiera sido aprobado
por el Congreso regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso. Ok. Todos los demás que ustedes van a encontrar pues son entre decretar honores públicos, decretar la guerra y aprobar y improbar tratados de paz, amnistía de delitos. O sea, tienen mucho que ver con si puedes apagar tu micrófono, que se quedó encendido. Ahora estamos con tu micrófono. Gracias. Ahí está. Muy amable. Gracias. ¿Por qué les pido que nos detengamos en el 171 en la literal B del 171? Porque acá uno de los controles más particulares, y son los que ustedes van a ver, por ejemplo, en la prensa o con mayor debate, tiene que ver con el control del presupuesto. ¿Quién me dice cuándo es el día 130 antes del 31 de diciembre? Es decir, si regresamos en las fechas, si ustedes leen el artículo, señala, el Congreso deberá aprobar, modificar o improbar a más tardar, dice, 30 días antes de que entre en vigencia el presupuesto. Eso quiere decir que lo tiene que hacer por lo menos antes del 1 de diciembre, porque son 30 días antes que entre en vigencia y el presupuesto entra en vigencia el 1 de enero. Obviamente, para que el Congreso de la República apruebe, modifique o impruebe este presupuesto, necesita conocer los detalles del presupuesto. Es decir, cómo quiere el Ejecutivo llevar a cabo, ojo, no solo el gasto de los recursos, sino cómo pretende captar los recursos. El presupuesto general de ingresos y egresos es eso. ¿Cuánto voy a percibir? ¿Cómo creo que lo voy a percibir? ¿En qué tipo de impuestos? ¿En qué tipo de negociaciones que puede tener el Congreso? Que puede tener no solo captación a través de los tributos, sino también por préstamos, empréstitos, donaciones o actividades propias incluso que pueden hacer los distintos organismos. Otro tema particular que necesito que tengan presente con el tema del presupuesto es el presupuesto del Estado. Ahí va el presupuesto del organismo ejecutivo, pero va también el presupuesto del organismo judicial, va el presupuesto de las municipalidades, de las entidades autónomas, de las entidades descentralizadas, porque también señala la norma constitucional que se envía todo el presupuesto para que sea un todo orgánico. Tiene que ser un documento único, el que contiene el decreto de aprobación del presupuesto. Pero si ustedes leen en detalle, esta literal B le señala, para irlo analizando. El Congreso tiene entonces que aprobar 30 días antes de que entre en vigencia este presupuesto para decir, ok, así lo apruebo o así lo impruebo o qué le puedo modificar. Y para ello el Ejecutivo debió de haberle enviado este proyecto con 120 días de anticipación a la fecha en la que entra en vigencia. Eso tendría que ser en septiembre. En ese periodo, entre septiembre, octubre y noviembre, yo les podría decir que al menos en experiencias personales, es donde ustedes ven la interacción de todo el Estado con las funciones del Congreso de la República. Ustedes van a ver ahí desfilando a las distintas entidades del Estado en las distintas comisiones del Congreso de la República, exponiendo por qué diseñaron así su presupuesto, por qué consideran que esos son los recursos que necesitan y cómo es que los van a gastar, cuál es su función específica. Y estoy hablando de todas las entidades del Estado, incluso de los organismos que hablábamos en la última clase, los organismos extrapoder, porque los van y señalan cuáles son esas necesidades. ¿Qué ocurre si en ese periodo no se envían las justificaciones que los miembros del Congreso, hay una comisión específica que se encarga del tema de la evaluación presupuestaria, que es la de finanzas y moneda, pero interactúan todas, la de cultura verá el tema específico de las entidades que tengan que ver el tema de cultura, la de salud,
no sé, la de defensa, todas ellas realizan una evaluación de este requerimiento de ingresos y de egresos en el Estado. Entonces, empieza a regir, o si no se llega a un consenso y no se discute un presupuesto que deba de ser aprobado en un decreto del Congreso, entonces seguirá vigente el decreto que aprobó el presupuesto del año anterior. Y yo les pediría ahí también que hagan anotaciones de normas específicas. Insisto, la Constitución es la mejor guía que ustedes pueden tener para hacer todo su repertorio de normas. Yo les pediría ahí que tengan presente la ley orgánica del presupuesto, que van a encontrar en detalle cómo se diseña un presupuesto. La ley orgánica les va a hacer también una guía sobre el reglamento de la misma y sobre algunas disposiciones administrativas que se tienen sobre la clasificación de cómo se diseña un presupuesto. Y ahora, en atención, ¿por qué les hice esta reflexión sobre el 171? Creo que es uno de los más digeribles, digamos, pero que en la cátedra específica nos va a funcionar bastante, porque creo que es el que mejor nos ejemplifica estos controles que existen interorgánicos, insisto, no solo con los organismos de Estado, con los otros dos organismos de Estado, sino con las demás entidades. Pasémonos al artículo 241 constitucional y pónganle al 171b, ahí una llamadita, no sé si lo hacen ustedes con asterisco o cómo lo hacen, pero pasémonos al artículo 241 constitucional. Y ahí sí, alguien que pueda leer el 241. Licenciada. Sí, Roberto. Rendición de cuentas del Estado. Ok. El organismo ejecutivo presentará anualmente al Congreso de la República la rendición de cuentas del Estado. El ministerio respectivo formulará la liquidación del presupuesto anual y la someterá a conocimiento de la Contraloría General de Cuentas. Dentro de los 3 primeros meses de cada año, recibida la liquidación, la Contraloría General de Cuentas rendirá informe y emitirá dictamen en un plazo no mayor a 2 meses, debiendo remitirlos al Congreso de la República, el que aprobará o improbará la liquidación. En caso de improbación, el Congreso de la República deberá pedir los informes o explicaciones pertinentes y, si fuera por causas punibles, se certificará lo conducente al Ministerio Público. Aprobada la liquidación del presupuesto, se publicará en el Diario Oficial una síntesis de los estados financieros del Estado. Los organismos, entidades descentralizadas o autónomas del Estado con presupuesto propio presentarán al Congreso de la República en la misma forma y plazo la liquidación correspondiente para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado. Así es. Yo les venía diciendo el tema del presupuesto, de la unicidad que debe tener, es decir, todos los ingresos y todos los gastos deben de ir en un solo documento. ¿Por qué es particular? Insisto, el 171b y el 241. Vean cómo en el 241 estamos hablando. Vamos a ir paso por paso. Alguien me ponía ahí en la presentación del anteproyecto en julio. Ustedes no tienen idea, y no es esta clase de derecho administrativo y mucho menos en lo específico del tema financiero del Estado. Vamos a hablar un poquito de eso porque estas son pinceladas de lo que tenemos en la norma constitucional y eso puede ser materia de verdad de una maestría. Es bien complejo. El diseño del presupuesto del Estado se lleva un año. O sea, el trabajo del presupuesto inicia desde el año anterior, que empieza a trabajarse la planificación de una serie de instrumentos técnicos. Están los planes operativos anuales, están los planes multianuales, están los planes de compras, que son los PAC, planes anuales de compras, no estoy mal. Hay un diseño también en cuanto a su propia auditoría y una serie de informes que se tienen que mandar
a todos los organismos, bueno, dependiendo de la naturaleza. Pero aquí hay una vinculación muy particular con la Contraloría General de Cuentas, que si ustedes se dan cuenta, quienes nombran al Contralor General de Cuentas, luego de pasar, eso sí, un proceso de selección a través de una comisión de postulación, es el Congreso de la República. No es un ente del Congreso, pero sí es un ente cuyo funcionario superior es nombrado por el Congreso de la República. Y además es un funcionario que también puede ser removido de su cargo por el Congreso de la República. Yo les diría, es un brazo importante en el tema de fiscalización del Congreso de la República, porque pueden pedirle a la Contraloría que realice como parte de esas atribuciones del Congreso de la República, que haga ciertas funciones fiscalizadoras, porque pueden advertir que en alguna entidad pública hay un mal manejo de los fondos públicos. Entonces, fíjense cómo es esto de interesante. El organismo ejecutivo prepara su presupuesto, ahorita se está trabajando el presupuesto del próximo año. Hay entes específicos que están ejecutando el presupuesto de este año, pero hay equipos que están trabajando en el del próximo año. Se hace esta compilación de los presupuestos de todas las entidades del Estado y se le manda un anteproyecto para que los vayan conociendo cómo se está desarrollando esta integración de los presupuestos. Y luego se dan todas, ojo que estamos haciendo una pincelada y es algo solo con lo que tenemos en la norma constitucional. Luego se hace una revisión por parte de las comisiones específicas para proceder a las discusiones y la determinación si se aprueba o no este presupuesto. Asumamos que sí, que se aprueba por parte del Congreso y se emite, para que no se confundan, una cosa es la ley orgánica del presupuesto y otra cosa es la ley que aprueba el presupuesto general de ingresos y egresos de un ejercicio fiscal. Nosotros vamos a tener un decreto del Congreso por año para aprobar el presupuesto de ese año. La excepción que vimos ya en el 171 es en el caso que no se apruebe, entonces va a seguir rigiendo el decreto del presupuesto del año anterior, con todo su contenido en cuanto a rubros y fuentes de financiamiento, etcétera, y serán las entidades que puedan ir acomodando esos presupuestos a las necesidades que ellos tengan. Pero ahí no termina el control. O sea, el control lo vemos en cuanto a aprobar o a modificar o improbar lo que se le está pidiendo al Congreso que apruebe. Y decirle, bueno, mire, esto es lo que yo pienso recaudar y así es como lo pienso gastar. Bueno, se aprueba. Pero luego de que se aprueba, además, tengo que rendirle cuentas y decirle cómo lo gasté. Y como no necesariamente el Congreso va a creer cómo se gastó, le da también un plazo a la Contraloría. Si ustedes se dan cuenta, dice que el organismo ejecutivo va a rendir estas cuentas al organismo legislativo, al Congreso de la República, y se no señala organismo legislativo, haciendo una liquidación los primeros 3 meses del año. Estamos hablando entonces de enero, febrero y marzo. Cuando se presenta esta liquidación, la Contraloría, además de su trabajo normal de fiscalización del ejercicio fiscal de los fondos que han recibido las instituciones, tiene que hacer la liquidación de ese presupuesto y rendirle un informe como un dictamen de auditoría. ¿Cuánto tiempo? Sería 2 meses después de esos primeros 3 meses. La Constitución no les va a poner ahí días exactos, pero si nosotros tenemos que en los primeros 3 meses se presenta este informe por parte del Ejecutivo, hablamos de enero, febrero y marzo, y que en un plazo mayor de 2 meses seguido a la presentación de esa liquidación, la Contraloría tiene que rendir ese informe, estamos hablando hasta el último día de mayo. Ya no tardarán en ver ustedes, ahorita ya estamos en la segunda semana de mayo, y lo reto a que lo vean y lo apunten ahí en su Constitución, a la Contraloría General de Cuentas, rindiéndole este informe al Congreso de la República, no solo de todo su proceso de fiscalización, sino además de este proceso
de revisión de la liquidación del presupuesto que ya se ejecutó el año anterior. Entonces estamos viendo cómo actúa no solo el organismo legislativo, el organismo ejecutivo rindiendo ese informe de liquidación de todo el presupuesto del Estado, porque esto implica todas las entidades públicas, y luego vemos cómo interactúa como un órgano extrapoder, me llama la atención ese nombrecito de la doctrina, ejerciendo este control en la fiscalización. Y miren qué interesante, y dice, bueno, y si el Congreso imprueba esa liquidación y dice, no, nosotros no estamos de acuerdo con la forma en la que se hizo la ejecución de este presupuesto y no lo aprobamos, y tampoco tienen un dictamen favorable por parte de la Contraloría General de Cuentas, y de esto se puedan derivar acciones punibles, entonces actúa ¿quién? El Ministerio Público. Hay una obligación, si ustedes leen el tercer párrafo del 241, hay una obligación del Congreso de la República de pedir informes si no están de acuerdo con esta liquidación del presupuesto, y obviamente esto conlleva que se presenten denuncias ante el Ministerio Público. Entonces, insisto, con esto nosotros vemos cómo todos los organismos, como los 3 organismos de Estado, perdón, están supeditados, y en este caso en particular, supeditados a las disposiciones que tiene el Pleno del Congreso en la revisión de la ejecución del gasto público, en la aprobación del ingreso. Y es bien interesante la discusión sobre la aprobación de los ingresos desde la perspectiva del control del gasto. Yo de verdad que no me voy únicamente a esta visión del control del Congreso, sino que lo paso por el principio de legalidad tributaria. Eso ustedes lo van a ver en el artículo 239. ¿Y a qué me refiero? Y por favor, si vamos muy rápido, me pueden decir que le bajemos. En el artículo 239 se prevé que es el Congreso, y oigan el término que señala este artículo, es el Congreso con exclusividad quien decreta impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios, contribuciones especiales, pero ¿en base a qué? A las necesidades que tenga el Estado. Entonces, si yo como Congreso de la República soy el que le dice al pueblo cuánto tiene que pagar por esta contribución, por este arbitrio, por esta actividad, por este hecho generador, esta actividad suya, señor ciudadano, implica que usted pague este y aquel impuesto. Esta es una responsabilidad que no tiene el organismo ejecutivo y que no tiene el organismo judicial. Ustedes podrían verlo como una atribución del Congreso, pero no está planteado como una atribución. Eso se encuentra dentro del control financiero, del régimen financiero del Estado, y lo que le da, desde mi perspectiva, es una responsabilidad bien grande, porque es entrar sobre la parte pecuniaria del ciudadano. Entonces, si yo le digo al ciudadano cuánto tiene que gastar, cuáles son las rentas imponibles que él va a tener que pagar para sufragar la actividad del Estado, pues justo es también que yo tenga esa atribución de poder fiscalizar, antes que nada, aprobar y fiscalizar lo que se está planteando en cuanto a la ejecución del presupuesto. Perdón, Andrés, creo que fue el que escribió, no leí muy bien. Si puedes hacer tu pregunta abierta. Muy buenas noches, licenciada. Por ejemplo, con lo que explica de que se puede pedir un presupuesto extraordinario o Sí. se le puede pedir, en este caso se podría tomar con el tema que hizo el presidente con las vacunas, un ejemplo. Sí, mira, es que hay una cuestión particular. Yo cuando explico todo el tema presupuestario, que es algo que me gusta mucho, porque creo que los que somos abogados, que no tenemos esa naturaleza, ni somos administradores ni auditores, nos cuesta un poco irlo haciendo propio, porque para ellos incluso la terminología es distinta. Pero aquí hay un principio que es básico. Tú no puedes gastar algo que no tienes. Tú, si necesitas una plata, primero tienes que buscar de dónde la vas a conseguir. Y en este caso la responsabilidad que tiene el Congreso es particular, porque la norma constitucional le dice,
Usted no puede aprobar un gasto si no tiene definido cuál es el ingreso. ¿Quién puede leer el artículo 240 constitucional? O léelo tú para que te vayan quitando la duda. ¿Qué artículo dijo, perdón, Elida? 240. Dice, fuentes de inversiones y gastos del Estado. Artículo 240. Toda ley que implique inversiones y gastos del Estado debe indicar la fuente de donde se tomarán los fondos destinados a cubrirlos. Si la inversión o el gasto no se encuentran incluidos e identificados en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, aprobados por el ejercicio fiscal respectivo, el presupuesto no podrá ampliarse por el Congreso de la República sin la opción favorable del organismo. ¿Perdón? Opinión, no es opción, opinión. Ah, sí, de la opinión, perdón. Opinión favorable del organismo ejecutivo. Si la opinión del organismo ejecutivo fuere desfavorable, el Congreso de la República solo podrá aprobar la ampliación con el voto de por lo menos las dos terceras partes del número total de diputados que lo integran. Y ahí vemos controles cruzados. Porque vamos a ver, lo que tú me dices del tema de las vacunas, no lo conozco a detalle, pero si el organismo ejecutivo no tenía en su cartera específica, que aquí estaríamos hablando del Ministerio de Salud, un rubro para la compra de las vacunas, seguramente fue al Congreso de la República y le dijo, apruébeme una ampliación en el presupuesto. Y esta es la fuente de financiamiento. Si esa petición del organismo ejecutivo, el organismo ejecutivo tiene que decirle de dónde va a sacar ese dinero. Ya sea que va a moverlo de alguna otra entidad y lo que le está pidiendo es... Hay un caso muy particular y no los quiero confundir con esto. Pero el presupuesto se maneja en dos grandes rubros, digamos, que son inversiones y funcionamiento. La lógica, que no aplica solo para el Estado, sino aplica para cualquier negocio público o privado, es que yo gaste menos en mi operación y que mi inversión sea mayor. Y se los explico así, es como que yo tenga en mi casa 50 personas que trabajan para mí y vivo sola. Es demasiado el gasto, es demasiada gente operando solo para una persona. Mientras menos son mis gastos para funcionar, según la teoría económica, es mejor el rendimiento. Si yo pretendo agarrar fondos de este rendimiento o de esta inversión para llevarlo a mi funcionamiento, solo lo puedo hacer con aprobación del Congreso. Son casos extremadamente excepcionales. Entonces, en este caso, si es como tú lo planteas, yo estoy haciendo esa deducción, sí, en efecto, como estoy pidiendo que se amplíe el presupuesto y más si esta ampliación conlleva algún tipo de endeudamiento, solo se puede hacer con aprobación del Congreso de la República. Y como también usted hacía mención anteriormente de que como era una emergencia y son temas extraordinarios, como en este caso que fue el COVID, me imagino que la burocracia fue más rápida. Sí, yo recuerdo uno en específico que fue cuando se activaron 3 programas, uno que trabajó el Ministerio de Desarrollo, otro el Ministerio de Economía, otro el Ministerio de Trabajo, que eran unos subsidios, otros para los trabajadores que se acogieron a que se les diera algún tipo de apoyo a través del Ministerio de Economía y de Trabajo. Y en efecto, el organismo ejecutivo tuvo que hacer toda esa evaluación, plantear un endeudamiento extraordinario y enviarlo al Congreso de la República para su aprobación. Pero no se puede modificar absolutamente nada de la ley que rige el presupuesto de ese año en cuanto a los endeudamientos o a las modificaciones sin que haya aprobación del Congreso de la República. Tú puedes hacer un juego interno en tus rubros sin cambiar el diseño específico que tiene para cada entidad. Entonces, insisto, ¿por qué hice este freno? Porque considero que es uno de los mejores ejemplos de cómo interactúan estas entidades extrapoder y cómo este control cruzado se da tanto en el organismo ejecutivo como en el organismo legislativo. Porque si ven el contenido del 240,
Bueno, en principio en el 239 que les dice, bueno, es que el Congreso lo verifica porque él es el que dice cuánto pagamos en tributos. El principio de legalidad en materia tributaria es algo que solamente ejerce el Congreso de la República. Entonces, si él dice cómo tengo que pagar y cuál es el hecho que genera esa carga o esa obligación tributaria, pues él también diseña en esa ley, a petición del organismo ejecutivo, cómo se va a ejecutar el gasto, cómo se va a distribuir este presupuesto. Yo, esto es algo que también, se los digo, no es materia constitucional, pero sí les quiero dejar para que les quede. Una cosa es el presupuesto, pero se llama pre porque es lo que espero, es el supuesto que espero, y otra cosa es la ejecución, ¿ya? Yo puedo decir, yo creo que voy a recibir 7,000 millones de, vamos a ver, no sé, del impuesto a combustibles, y resulta ser que de esos 7,000 millones, porque aquí hay otro tema en particular y lo van a ver en derecho tributario. Todos los tributos tienen una fuente, son una fuente de financiamiento y no se utilizan para todas las actividades. Depende de ese ingreso, sirve para financiar una actividad. Por ejemplo, todo el tema de pago de combustibles, pues generalmente se van a temas de infraestructura vial. Los impuestos al yogurt, a las bebidas carbonatadas, los impuestos al tabaco por los daños que tienen a la salud, financian el Ministerio de Salud. Las actividades en general que tienen grabado como un impuesto se utilizan para financiar actividades específicas del Estado. Hay impuestos que se les da la naturaleza de corrientes como el IVA, que sirven para financiar actividades que son como más difusas, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante acá? Que depende mucho de esta carga que especifica el Congreso para estas distintas actividades, cómo se diseña y se aprueba este presupuesto. Dime, Jamie. Buenas noches, licenciada. A mí me queda una duda. ¿Cómo se da la transferencia de fondos para cada organismo, licenciada? Uy, si quieren hacemos una clase especial para comentar, bueno, vamos a avanzar. Mira, esto es bien particular. A cada entidad se le aprueba su presupuesto y todo se hace en sistemas informáticos. Ahí hay un sistema informático que se maneja en el tema del organismo ejecutivo, todo se hace a través del Ministerio de Finanzas, está la Dirección Técnica de Presupuesto, está la Dirección de Contabilidad del Estado. Hay sistemas de control como el SIGES, que es el Sistema Integrado de Gestión, y el SICOIN, que es el Sistema Integrado de Contabilidad. Pero las transferencias, obviamente, que son monetarias, hay una entidad específica que regula, no te dan el dinero de junto. Ojo, eso es un procedimiento, a mí, insisto, en lo particular me gusta mucho, me apasiona conocer este aspecto, pero no es de materia jurídica y menos constitucional. Esa distribución de tu gasto te la va a ir situando el Ministerio de Finanzas por cuotas. Y la discusión la hace una oficina especial, que es la COPEP, en el Ministerio de Finanzas, y te va haciendo la distribución por tus necesidades trimestrales. Y lo hace así, con acreditaciones. No es que te suelten el dinero, tú tienes que comprobar, porque ojo, mis estimados, una cosa es que yo tenga el presupuesto, otra cosa es que tenga el dinero, porque falta ver que se haya recaudado ese dinero por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria y le ha dicho al Ministerio de Finanzas, aquí está ya el dinero, ya puede gastarlo. Y otra cosa es que yo haya hecho los procedimientos administrativos para justificar el gasto. Y se las pongo rapidísimo para pasar a lo próximo. Yo soy el ministerio, vamos a ver, no sé, pensemos, Ministerio de Educación. Y pido 10 millones porque voy a hacer un programa específico durante este año 2022 para educación, no sé, pensemos una educación particular en Petén. No sé. Y para esto
pido un rubro específico para contratar docentes en el departamento de El Petén que van a dar clases durante 6 meses. Esos son contratos temporales, ¿cierto? Yo tuve que haberlo programado como parte de mi plan operativo anual. Si está también dentro de un plan multianual, en mi plan multianual, y lo tuve que haber programado con mi departamento específico en el plan anual de compras. Para poder pedir la erogación, el Ministerio de Finanzas me dice, quiero ver que usted ya hizo las convocatorias públicas para contratar a estas personas. Que lo haya subido a Guatecompras, si es que se va a hacer a través de esta plataforma, que todo se tiene que hacer de conformidad con la Ley Orgánica de Presupuesto y la Ley de Contrataciones del Estado. Si usted va a contratar servicios por tiempo específico, además tiene que respetar los renglones de la contratación por manual de clasificación en el presupuesto. Ustedes han oído el Santo 011 o el 029 o el 022. Esto obedece a una clasificación del tipo de gasto que tiene el Estado. Entonces, no se trata solo de que tú tengas el presupuesto, porque el presupuesto lo que te dice es, ok, aquí tiene un espacio para gastar dinero. Primero tenemos que ver que el dinero exista. Por eso es que hay otro tipo de controles en la administración sobre constancias de tener presupuestos y tener disponibilidades financieras. Pero insisto, compañeros, esta es una clase que solo para hablar de presupuesto nos podemos tardar, es un campo muy interesante y esos son controles intraorgánicos. El organismo ejecutivo, y aquí no lo van a ver plasmado en la norma constitucional, tiene esos controles internos también y se los dan ya no organismos específicos, sino normas específicas. Desde mi punto de vista, todas las normas de ejecución del gasto público que tienen las distintas instituciones son controles intraorgánicos. Si yo no cumplo con los procedimientos que señala la Ley de Contrataciones del Estado en cuanto a los procesos de adquisición de bienes, obras, servicios, igual, aunque tenga el presupuesto y aunque exista la disponibilidad financiera, no voy a poder ejecutar el gasto. Delfina, tú tenías una pregunta, sí, seguimos avanzando. Fíjese, licenciada, que en el tiempo de que estuvo gobernando el señor Colón, la esposa de él, que era Sandra Torres, hizo o sea, que ella daba ayudas sociales. Sí. Pero no tenían el presupuesto, de plano no lo tenían y era plan emergencia porque ella lo quería ejecutar. A nosotros nos quitó 700 quetzales de nuestro salario por 2 meses, porque nosotros del primer mes comenzamos a ver por qué motivos, ¿va? Y ellos tuvieron que reintegrar ese dinero hasta el tercer mes, nos lo devolvieron, pero por 2 meses nos quitaron 700 quetzales. Y ese era un abuso, porque el dinero que está dentro del gasto de la nación, ellos no pueden tocar, como dice usted, tienen que hacer primero un estudio para ir bien. ¿En qué institución estabas? ¿En qué institución estabas? Ministerio de Comunicaciones, Dependencia Caminos. Sí, mira, es particular porque no pueden quitarte, pueden no asignarte eso. Y pudieron haber argumentado de que tuvieron que hacer alguna cesión o que se dieron el espacio en el presupuesto porque lo necesitan en algún lugar. Pero acá sí, o sea, es que esto estamos hablando de otro nivel, ¿va? Porque no se puede tocar el grupo cero, el